Bienvenidos a esta nueva exploración. Hoy nos metemos de lleno en el último tramo de una vida. Bueno, de una vida que definió una época, el retiro del emperador Carlos V. Hablamos del monasterio de Yuste, quien gobernó un imperio inmenso, eligió un final muy diferente. Nos basamos en una narración histórica que es, francamente, detallada, casi íntima, diría yo. Reconstruye esos meses a partir de crónicas, de correspondencia. Un retrato con muchos matices, la verdad. Sí, exacto. Y la idea es esa, mirar un poco detrás de la figura imponente, ¿no? Intentar ver al hombre, a Carlos de Gante. Es una historia de búsqueda de paz, sí, pero también de cómo un pasado tan enorme te persigue, incluso entre los muros de un monasterio. La pregunta es esa, ¿puede alguien que ha sido el centro del mundo, realmente desconectar? ¿Es posible? Es que la imagen inicial es potentísima. Estamos en febrero de 1557. El que fue, casi dueño del mundo conocido, llega a Yuste, allí en Extremadura. Físicamente está muy tocado, por la gota, necesita ayuda para moverse, y lo primero que pide es silencio. Y rechaza que le llamen majestad. Dice, soy un simple peregrino. Ojo, toda una declaración de intenciones. Radical. Vale, vamos a desgranar esto. El viaje desde Flandes. Tela. Casi 5 meses de travesía. Una prueba durísima. Durísima. Llega a la Vera, un paisaje, austero, con la Sierra de Gredos ahí de fondo, y Yuste no es un palacio, ojo, es una fortaleza de fe, y la eligió él personalmente. Sí, eso es importante. Fue su elección. Llega agotado, dolorido, pero las crónicas dicen que su mente seguía ahí, analítica, evaluando el camino, que si el puente aguantaría. El estratega nunca descansaba, Esa es una de las claves, yo creo. Buscaba huir del estruendo, así lo llaman en las crónicas. El estruendo de las batallas, claro, como Mulver. Uf. Ujú. Y el de las cortes, Augsburgo, Bruselas, quería quitarse de encima el peso de la corona, que describen no tanto como oro y joyas, sino como noches de insomnio. Vaya descripción. Eligió Yuste por eso, por su austeridad, buscaba un ritmo de vida diferente, ¿sabes? Marcado por la oración de los monjes. El silencio era, casi una necesidad existencial para él en ese punto. La escena de la llegada que narran es muy gráfica. El prior, Fray Juan de la Regla, está como entre asustado y reverente. Normal. Los monjes expectantes, uno hasta deja caer un libro del susto o de la impresión. Y Carlos ahí. Ya no soy majestad, soy un simple peregrino. Aunque, no sé si se lo creerían todos. Claro, costaría creerlo. Sus aposentos, nos dicen, eran sencillos. Pero a ver, aquí la contradicción. Tapices flamencos carísimos y mapas de sus antiguos dominios colgando en las paredes. ¿Quería retirarse del mundo o seguir mirándolo de reojo? Es que esa tensión es fundamental, atraviesa todo este periodo, Los mapas, los tapices, son símbolos de esa dificultad para soltarlo todo. ¿Quería la paz del claustro? Sí, pero una parte de él seguía conectada al poder, a la gloria pasada. Y no olvidemos la ventana. Ah, la ventana. Crucial. Mandó construir una ventana que daba directa al altar mayor, para seguir la misa desde su cama, enfermo. Control hasta en el retiro espiritual. Su séquito era pequeño, pero clave. Servidores leales, su médico, el doctor Matis, y su sombra, don Luis de Quijada. Su hombre de confianza total. Pero la paz se le resiste desde el minuto 1. La primera noche, cuentan, el silencio no trae calma, sino que amplifica los recuerdos. Es tremendo eso. Dicen que cada ruido nocturno le trae un eco del pasado. El ulular de una lechuza, Pavía. Un crujido de la madera, Túnez. El canto del gallo, Mühlberg. Madre mía. Y en sueños, los fantasmas. Su madre Juana, su gran rival Francisco I, Lutero y, sobre todo, su mujer fallecida Isabel de Portugal. El retiro se convierte en un campo de batalla interior. Es que es fascinante ver esa dificultad casi física para desconectar. Gobernar 40 años te forja una mentalidad, claro. Claro. El relato lo capta muy bien cuando muestra esa mente de general todavía activa, ¿no? Calculando desniveles, evaluando la fuerza de los porteadores, incluso estando enfermo y retirado. El poder no es solo un título, es una forma de mirar el mundo. Imposible de quitarse de encima, así como así. Y claro, el mundo exterior no tarda en llamar a la puerta. Literalmente, llega un correo urgente desde Valladolid. Es su hijo, Felipe II. Ajá. La cosa está tensa fuera. La tregua con Francia, la de Bauseles, pende de un hilo.
El Papa Paulo IV hostil a España abiertamente. Sí, un papa complicado. Y Felipe le pide consejo a su padre. Debe autorizar al duque de Alba a atacar primero en Nápoles, para desbaratar esa alianza franco-papal que se está cociendo. La reacción de Carlos, según lo narran, es ¡buf! Inmediata, visceral. Le frustra la duda de Felipe. Duda ante la traición y la amenaza, dicen que exclamó. Ahí seguía el emperador. Totalmente. Su visión estratégica intacta. Alba tiene razón. Quien golpea primero, golpea dos veces. Pero fíjate en el conflicto interno. Es muy claro. Sí. Al dictar la respuesta a su secretario, Gastelu, da el consejo experto. Sí, pero formalmente cede. Haced lo que vuestra conciencia y vuestra corona os dicten. Yo, desde mi retiro, solo puedo rezar. Y firma, Carlos Peregrino. Intenta soltar, pero el instinto está ahí, latente. Y dentro del monasterio también hay interacciones que dan que pensar, como esa charla con Fray Bartolomé de Carranza, un monje culto que lo encuentra leyendo a Vitruvio, un tratado de arquitectura. Sí, curioso, ¿verdad? Hablan de armonía, de proporciones, y Carranza con bastante retranca le dice: «Los muros detienen a los ejércitos, señor, pero no a los pensamientos, ni a los correos». Zas. Una verdad incómoda, pero dicha con inteligencia. Muy buena. Y esa conversación conecta con otra imagen muy potente, la de los relojes. Ah, los relojes, su obsesión. Tenía una colección, sí, y estaba obsesionado con sincronizarlos todos perfectamente, algo que, por supuesto, nunca conseguía. El relato sugiere que él mismo veía ahí un símbolo de su fracaso al intentar imponer un único ritmo, una única fe a su imperio tan diverso. Tiene sentido. Y Fray Bartolomé le da otra vuelta. Quizás la armonía no está en forzar la uniformidad, sino en respetar el ritmo propio de cada reloj, de cada pueblo, ¿no? Buscando un fin común, pero desde la diferencia. Una reflexión muy profunda sobre gobernar y sobrevivir, en realidad. Pero, claro, las luchas no eran solo filosóficas. Estaba la batalla diaria. Con la comida. Uf, la comida. Su legendario apetito chocando con las lentejas aguadas y la sopa de verduras del monasterio. Se cuenta una anécdota de un cabreo monumental. Debo rendirme ante un plato de lentejas. Imagínate la escena. Tuvo que intervenir Quijada recordándole la gota, la templanza. ¿Cómo llevaría esa pérdida de control sobre algo tan básico? Alguien acostumbrado a mandar sobre medio mundo. Yo creo que ese es el punto clave. El conflicto con la comida no es solo gula, ¿eh? Simboliza la pérdida de autonomía en lo más elemental. Renunciar a los placeres, a los hábitos de toda una vida, a veces es más duro que renunciar a un trono. Puede ser, sí. Es la ironía, ¿no? El hombre más poderoso del mundo sometido a la dieta estricta que le impone su mayordomo por su propio bien. Muestra una vulnerabilidad muy humana. Totalmente. Si hasta intenta una pequeña conspiración, ¿sabes? Con su cocinero flamenco, Jan de Soral, para conseguir unas truchas fritas con jamón. Buen intento. Cubre que Quijada lo tiene todo bajo control. La despensa, el vino. Por vuestra salud, claro. La sensación de estar atrapado aunque sea por su propio cuidado. Y en medio de estas frustraciones y reflexiones, emerge un secreto. Un secreto guardado años. Jeromín. Ah, Jeromín. Su hijo ilegítimo con Bárbara Blomberg. Criado discretamente muy cerca, en Cuacos, bajo la supervisión de Quijada. Le llega la noticia de que el niño, que tendría unos 10 años, pregunta por el gran emperador retirado allí cerca. ¿Y la reacción inicial de Carlos? La del estadista puro y duro. Es mejor que no sepa nada. Un bastardo real es una carga. Razón de Estado. Fría. Pero claro, bajo esa coraza, ahí está el conflicto. El miedo a las intrigas futuras, lógico, pero choca con un sentimiento paternal que empieza a surgir. Es la vulnerabilidad escondida. Ese niño representa una parte del mismo libre de la carga imperial, ¿entiendes? Y surge el anhelo de conectar, aunque sea peligroso. Y ese anhelo, al final puede más. Le pide a Quijada: quiero verlo. Una decisión tremenda. Quijada, siempre leal pero prudente, organiza un encuentro casual, en la plaza de Cuacos, a la hora de vísperas. Carlos iría disfrazado de monje, con un sirviente flamenco mudo, todo muy calculado. La escena del encuentro, tal como la narran, es muy emotiva. Carlos encapuchado esperando tenso junto a la fuente. Aparecen Quijada y el Nuño. Rubio dicen, cabello como el trigo maduro. Ajá. Asgos.
la mandíbula Habsburgo ya apuntando. Intercambian unas palabras preparadas. Quijada presenta al niño, y el momento cumbre. Carlos pone su mano temblorosa sobre la cabeza de Jeromín. Uf, «Que Dios te bendiga, muchacho», murmura. Dicen que la emoción fue tan fuerte que luego lloró en privado. es que este es un punto de inflexión clarísimo. Ese simple gesto, secreto, fugaz, parece darle una satisfacción más honda que cualquier victoria. Es el hombre encontrando una paz, inesperada, en la conexión con su sangre, más allá del emperador. Una paz auténtica, sí, aunque construida sobre un secreto. Y curiosamente, parece que este encuentro tiene efectos positivos, al menos temporalmente, en su salud, en su ánimo. Sí, lo cuentan. Le ven mejor color, la hinchazón de la gota parece bajar, sonríe más, incluso acepta la comida monacal con más resignación, como si hubiera asimilado algo de esa paciencia de los relojes de Fray Bartolomé. Es posible. Pide a Quijada detalles sobre el niño, que le gustan las historias de caballerías, que tuvo compasión por un perro herido, pequeñas cosas. Pero la calma dura poco. La realidad del imperio vuelve a golpear la puerta de Yuste. Y fuerte. Siempre vuelve. Llega Cristóbal de Haro, de la Casa de Contratación de Sevilla. Noticias alarmantes. La flota de Indias ha traído mucha menos plata. Potosí da síntomas de agotamiento. Y encima, piratas franceses capturando galeones. Esto era una crisis. Mayúscula. La plata americana era la sangre del imperio. Sin ella, no había para pagar ejércitos, peligraba todo. Claro, Además, los banqueros alemanes, los Fugger, los Welser, se ponen duros. Niegan más crédito a Felipe II si no hay garantías extremas. Las rentas de la Mesta, las minas de Almadén. Hay que decir que esta crisis venía de lejos, de las décadas de gasto militar del propio Carlos. El pasado financiero llamando a la puerta. Felipe II está entre la espada y la pared. Amenaza a los banqueros, pero le avisan. Cuidado que puede colapsar el crédito. Y entonces, los Fugger, a través de Haro, le lanzan un órdago a Carlos, indirecto pero claro. Solo su garantía personal, la palabra del viejo emperador, puede arreglar esto. El mundo no solo llama, derriba la puerta. Tras una noche de darle vueltas, Carlos decide. No puede quedarse al margen. Acepta jugar su última carta imperial. Convoca a Yuste a Hans Jakob Fugger, el joven jefe de la casa banquera, y a otros. Va a renegociar la deuda del mundo desde su celda. Imagínate. Tremendo. La reunión, según la narran, es de película. Tensión máxima. Carlos, en la penumbra de su biblioteca, con el toisón de oro colgado. Fugger llega altivo, con condiciones innegociables. Sí, con aires de superioridad. Pero Carlos le da la vuelta. Recuerda la alianza histórica, poder y oro. Los llama socios. Pero luego les acusa de usura, de querer descuartizar el cuerpo del león. ¡Boom! Es una jugada maestra. De autoridad, de riesgo calculado, saca toda la gravitas imperial que parecía haber dejado atrás. Una furia controlada, amenazas creíbles, su influencia con el Papa, favorecer a rivales, cerrar puertos, confiscar, y justo cuando los tiene ahí, ¡zas!, cambia la amenaza por una oferta. Exacto. Reestructuración, un nuevo préstamo más pequeño, privilegios comerciales y su garantía personal. Mi palabra vale más que todo el oro de Potosí. Es el emperador en estado puro, por última vez. Y funciona. Fugger cede. Aceptan. Carlos ha ganado. Ha salvado financieramente al imperio otra vez. Pero el esfuerzo es brutal. Cuentan que después de la reunión sufre un colapso físico. La voluntad doblega al oro, sí, pero el coste personal es enorme. Enorme. Y este regreso a la arena tiene más consecuencias. Poco después, carta de su hija, Juana, la regente. Le da las gracias de parte de Felipe por salvar la situación. Pero hay una postdata. Un jarro de agua fría. A ver. En adelante, por su bien, toda su correspondencia será filtrada por el Consejo Real. Carlos lo capta al instante. Yuste se acaba de convertir, oficialmente, en una prisión dorada. Es durísimo. La decisión de Felipe refleja esa mezcla, ¿no?, de gratitud y miedo. Le agradece la ayuda, pero esa demostración de poder de su padre le asusta. Prefiere tenerlo controlado. Claro. Es la ironía final. Salva al imperio que acaba encerrándolo. Una jaula cómoda, sí, pero una jaula. Y cuando parecía que ya estaba todo dicho, el último giro. Inesperado. Fray Bartolomé de Carranza, otra vez él, le advierte con discreción.
Hay ideas heterodoxas, de alumbrados, circulando, dentro del propio monasterio y en la zona. Uy, La reacción de Carlos es fulminante. es como si el fantasma de Lutero, la división de Alemania, resurgiera con toda su fuerza. Ve la misma amenaza de herejía. Quizás también inconscientemente necesita una última batalla, ¿sabes? Una causa que le devuelva el sentido ahora que está aislado. Se convierte en defensor de la fe, casi en un inquisidor improvisado. Ordena confinar a los monjes sospechosos, recoger sus escritos. Choca con Fray Bartolomé, que le pregunta si no estará luchando contra fantasmas, pero Carlos está lanzado. Actúa en secreto. ¿Qué hace? Escribe directamente al inquisidor general Valdez. Exagera la situación, dicen. Ofrece Yuste como base de operaciones. Pronto llegan los hombres del Santo Oficio. Imagínate el ambiente. El miedo se instala en el monasterio. Madre mía. Interrogatorios, persuasión, confesiones. La supuesta red queda desmantelada. Pero claro, esta última victoria, el coste espiritual es altísimo. La paz, la fraternidad del monasterio, destrozadas por la sospecha, por el terror. Es la gran paradoja. Buscas servir a Dios sembrando miedo en la casa de Dios. Exacto. ¿Cuánto hay ahí de celo religioso auténtico y cuánto de necesidad personal de reafirmarse, de luchar contra la irrelevancia? Es una pregunta incómoda que queda ahí. Tras la marcha de la Inquisición, la salud de Carlos ya sí que entra en caída libre. La fiebre vuelve, implacable. Pero, al final, la fiebre cede. Lo deja en un estado de lucidez total, pero agotado físicamente. Sabe que el final está cerca. Ajá. Y en esa claridad, parece que el emperador se disuelve por fin. Queda solo Carlos de Gante. Tiene una última charla con Fray Bartolomé. Casi una confesión. Admite que el orgullo, el miedo, fueron motores potentes en su vida. Llené el vacío con fuego, dicen que musitó. Una aceptación final de su complejidad, de sus contradicciones. Quizás ahí está su verdadera paz final, no en ese silencio idílico que buscó al principio, sino en la paz que viene de la honestidad brutal con uno mismo, de aceptar las luces y las sombras. Y entonces, su último acto de voluntad, el más personal, llama a Quijada. El momento clave. Le entrega un cofre. Dentro, el reconocimiento de Jeromín como hijo suyo. Y cartas para Felipe y Juana. Le arranca a Quijada un juramento solemne. Protegerá al niño, asegurará su futuro, logrará que el rey lo reconozca. Dile a Felipe que este es el único legado que de verdad me importa ahora. Es que este gesto es potentísimo. En el umbral de la muerte, pone por delante al hijo ilegítimo, símbolo de su humanidad fuera del imperio, por encima de todas las coronas. Es una búsqueda de redención personal, de un legado más íntimo, y una fe ciega en la lealtad de Quijada para cumplirlo. Los últimos días son serenos. Preparación, confesión, extremunción. Pide ver el retrato de su amada Isabel. Ordena parar todos sus relojes. El tiempo se detiene. El fin llega el 21 de septiembre de 1558. Muere aferrado al crucifijo que fue de Isabel, mientras los monjes cantan el In Manus Tuas. Su último susurro, según la tradición, fue para ella. Isabel. Y con él, el silencio definitivo en Yuste. Deja un imperio salvado financieramente in extremis. Sí, pero quizás herido espiritualmente por esa última cruzada interna. Y sobre todo, abre la puerta a un futuro inesperado para su hijo secreto, el que la historia conocerá como Don Juan de Austria. Recapitulando un poco, la estancia de Carlos V en Yuste fue mucho más que un retiro, ¿eh? Fue una odisea interior. Intensa. Totalmente. Una lucha constante entre el hombre que buscaba paz y el emperador que no podía dejar de serlo. Enfrentado a su pasado, a su cuerpo enfermo, a su legado. Intentó huir del mundo, pero descubrió lo imposible, huir de uno mismo. El monasterio fue el escenario de su última gran batalla, sí, pero librada contra sus propios fantasmas, sus contradicciones. Una lucha cuyas cicatrices marcaron esos últimos días. Y nos queda una pregunta, ¿no? Para pensar. ¿Encontró Carlos V la paz al final? Buena pregunta. Quizás no la paz tranquila que él imaginaba al llegar. Tal vez encontró otra paz, más compleja, más dolorosamente humana, en la aceptación final de quién fue, con todo. Y sobre todo, quizás, en ese último acto por su hijo. Asegurar un futuro para esa parte de sí mismo que estaba libre del peso del imperio.
Pudo ser ese su legado más verdadero. ¿Quién sabe? Ahí queda la reflexión.